¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y antes de dar comienzo al programa del día de hoy, debemos aclarar algunas cuestiones que, bueno, calculo que algunos, los que nos siguen habitualmente, lo habrán notado. Los programas anteriores tuvieron que ver con una grabación, nos tomamos unos días de descanso, anduvimos fuera del país. En otro programa más adelante les vamos a contar, tenemos algo de material recabado, porque se está hablando mucho por estos días de la dolarización y algunas cuestiones más que tienen que ver con la economía. Hicimos una especie de informe que lo van a ver en los programas posteriores. Recién estamos arrancando en estos días y en el país, pero no ha cambiado mucho la cosa. Lo cierto es que en esta última semana, sin lugar a duda, el protagonismo lo volvió a tener la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, tras el anuncio de que no va a competir en la elección, en las próximas elecciones, ¿no? Eso fue en principio a comienzos de la semana, en donde no se sabe si lo esperaban, porque algunos funcionarios, inclusive diputados, manifestaron que el próximo 25 de mayo la propia vicepresidenta iba a anunciar la posibilidad de ser candidata en las elecciones. Esto no va a suceder, al menos ella lo anunció así, y hace un par de horas nomás, también salió a criticar nuevamente mediante las redes y con un informe que tiene que ver con una agencia, con una entidad, digamos, del Estado importante, en donde criticó todo lo que tuvo que ver con el préstamo que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, las irregularidades que se sucedieron con todo eso, ¿no es cierto? Al informe lo hizo la Auditoría General de la Nación y ella aprovechó esa situación para, bueno, obviamente volver a la crítica en torno a esto que tuvo que ver con esa deuda que nos tiene a mal traer a todos los argentinos y que, bueno, se nota por estos días sin lugar a duda en todo lo que tiene que ver con lo económico. Por lo pronto también lo que tiene que ver con la oposición es un lugar en donde las cosas tampoco están del todo tranquilos. Todavía hay muchas indefiniciones. Lo cierto es que en principio se manifestó por parte del gobierno de la ciudad y su candidato principal, estoy hablando de Horacio Rodríguez Larreta, que van a consensuar en una encuesta el posible candidato a capital, en Cava, ¿no? En Capital Federal. Ya hay algunas miradas en torno a si está bien la encuesta, si está mal. El propio Jorge Macri dice que él viene creciendo en las encuestas y si las encuestas oficiales, que van a ser 3 las empresas encargadas de llevar adelante esta encuesta para definir al candidato, porque va a ser solo un candidato del PRO, si las encuestas en principio no dan como él dice que tiene que dar, porque Jorge Macri viene creciendo en sus propias encuestas semana a semana, si no dan como él dice que tiene que dar, aparentemente no estaría tan de acuerdo con este método de elección. Eso, entre otras cosas, que se suceden en una política que está bastante álgida, está generando mayor incertidumbre de la esperada, la economía no se resuelve. Lo cierto que el ministro Massa está esperando dinero que llegue de afuera que todavía no llega y no se sabe en qué condiciones va a llegar. Por lo pronto nosotros vamos a hacer el programa del día de hoy con algunos invitados que ya están en el piso. En un ratito nomás me va a acompañar Santiago López Medrano, que es uno de los tantos candidatos que tiene el distrito de San Martín. Él va a venir a contarnos. Y Horacio Rodríguez Larreta, aprovechando el momento y la inauguración de un Metrobús ahí en Capital Federal, también aprovechó la ocasión para hacer un poco de campaña en función de que ya esto está todo puesto en función de las próximas elecciones. Vemos lo que decía Horacio Rodríguez Larreta junto a los 2 candidatos que van a ser encuestados para que quede solo uno. Ahí vemos lo que decía hace un par de días nomás, en la nueva inauguración de un nuevo Metrobús.
prometimos que íbamos a transformar Buenos Aires con una revolución del transporte, con una revalorización de los espacios públicos, más policías en la calle, más trabajo. En ese momento pocos nos creían, pero lo que comprometimos lo cumplimos. Trabajamos con un rumbo, en equipo, sin gritos, sin agresiones, sin peleas, porque las medidas que verdaderamente transforman la realidad no se imponen a las trompadas, hay que construirlas entre todos. Hicimos un cambio en equipo, en conjunto, con todos los que iban a ser impactados por esta obra. Con los colectiveros, con los pasajeros, con los comerciantes, con los taxistas, con los conductores, con los frentistas de los edificios. Y esto hizo que el primer Metrobús no fuera el último y que la transformación se mantuviera y creciera en el tiempo. Y se pudo en la ciudad. La transformación todo el mundo la ve y la reconoce. Ahora también se puede en toda la Argentina. Es mentira esto que muchas veces dicen que las cosas que hacemos acá son solo posibles porque es Buenos Aires. No es cierto. El Metrobús nació acá, pero llegó a Rosario en 2016, a La Matanza en el 17, a Morón en el 18, a Neuquén en el 19, a Vicente López también, conectando la salida al norte. Todos los días, 3 millones de argentinos viajan mejor. El cambio profundo es posible cuando te comprometes con la acción para traer soluciones. En lugar de la pelea que solo trae distracciones, la realidad se transforma. Vamos a seguir trabajando así, todos los días, para todos los argentinos. Ahí escuchábamos al jefe de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, candidato, uno de los principales candidatos de Juntos por el Cambio para ser presidente en las próximas elecciones. Lo cierto es que cuando enumeraba la cantidad de Metrobús que hizo en la provincia de Buenos Aires, se olvidó de San Martín, digamos. Así que parece que San Martín está olvidada. Santiago, antes que nada, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Me acompaña, como lo dijimos al comienzo del programa, Santiago López Medrano, que es ministro de Desarrollo Social bonaerense y actual candidato a intendente de San Martín. Pero no es el único de la fuerza de Juntos por el Cambio, ¿no, Santiago? Así es, Quique, buenas noches, ¿cómo están? Sí, bueno, el Metrobús de San Martín fue una obra del gobierno de Mauricio Macri y fue emblemática. Digo, todavía hoy a mí me llena de satisfacción cuando uno ve el cambio, los que conocemos esas zonas de hace muchos años, lo que era la Ruta 8, lo que era viajar, lo que era tomarse un colectivo de noche, cambió mucho, mejoró. Lamentablemente el municipio no hizo lo único que tenía que hacer, que era mantener en condiciones las estaciones. Si uno lo recorre hoy, se nota el abandono, ¿no? Está sucio, se robaron cables, falta iluminación, pero la verdad es que la obra fue una obra transformadora, le cambió la forma de vivir a muchos vecinos que toman colectivo todos los días, no solo de San Martín, gente que hace ese recorrido para ir a otros municipios, y me parece que son las transformaciones que el conurbano requiere, muchas más todavía, y San Martín también. A ver, uno te sigue habitualmente en las redes y demás, y uno ve que hay una permanente crítica, obviamente desde el lugar de oposición, digamos, pero hay como una crítica muy fuerte hacia la gestión, digamos, del gobierno de San Martín, digamos. ¿Vos crees que es tan así, digamos, la precariedad de gestión en San Martín? Sí, mira, no es tanto lo que yo opine, sino por eso lo muestro, porque hay hechos que son objetivos. Cuando vos vas al Camino del Borde, que por ahí algunos que nos ven no conocen, pero es el camino que va paralelo al Camino del Buen Aire, lo que sería el mal llamado fondo de San Martín, que yo estoy convencido y tenemos propuestas para eso, tiene que ser la otra entrada, porque paradójicamente tenemos un acceso sobre una autopista como es el Camino del Buen Aire y pareciera que eso es la parte oculta y más abandonada de San Martín. Cuando vos recorres ahí, ves un camino nuevo, pero que no tiene las luces conectadas, que tiene basura de un lado y del otro. Cuando vas a cualquier barrio y ves el estado del alumbrado, el estado del arbolado, y después situaciones, no sé, la semana pasada estuve hace un par de días en el barrio 18, en la Villa del 18. Vos pasás por el centro de salud y realmente te dan ganas de llorar. Más allá de cómo funcione, del laburo que hacen los profesionales que están ahí, que muchas veces con pocos recursos tienen que hacer magia, pero hay situaciones de abandono muy grandes y después hay algo que los vecinos también lo tienen muy claro. Ahora pareciera que después de 12 años
se despertó el municipio y quiere hacer en pocos meses, justamente los meses electorales, un montón de obras que tardaron 12 años. Está bien, pero vos estás planteando la vera de lo que es el Camino del Buen Aire y ahí hubo un avance de obras bastante interesante, al menos, digamos, en lo que tiene que ver con esta última parte de la gestión, digamos. Antes era tierra de nadie eso, digamos. Y, insisto, me parece que sigue siendo un lugar precario, digamos, ¿no? Lo que creo que también ha habido un avance comparativo hacia años anteriores, digamos. No, a ver, nosotros cuando nos tocó estar en la gestión provincial fuimos los que impulsamos a través del OPISU, que fue una creación de María Eugenia, todo lo que es la urbanización de Costa del Lago, de Costa Esperanza, de 8 de Mayo. Hay obras de fondo que se han hecho y algunas se continuaron con esta gestión. Pero yo lo que voy es la responsabilidad municipal, que es básicamente mantener en condiciones esos lugares. Y el tema de la basura es un tema 100% municipal. Ahí no hay discusión. Hay otros temas donde es compartida la responsabilidad. Pero en ese tema que es 100% municipal, claramente hay una falencia. Es decir, cuando yo hablo todo el tiempo, hago por lo menos 2 reuniones por día con vecinos, vemos comerciantes, pymes. Es una constante esto de... El otro día estuve en un barrio, en la calle Mónaco, un reclamo para sacar un árbol, mostraban los vecinos la constancia, tenía 10 años de hecho el reclamo. Para sacar un árbol, digo, esas son cosas que no son presupuesto, eso es gestión. Hay otras cosas que son presupuesto, que hace falta a veces el apoyo nacional y provincial. Hay cosas que son gestión. Yo creo que después de 12 años la gestión de Moreira Catopodis está agotada y estancada. Santiago, sin embargo, en esos lugares, digamos, de la periferia, en los lugares más humildes es donde quizás el Frente de Todos y en particular la gestión tanto de Moreira como Catopodis es donde mayores votos recauda, digamos, donde mayores, digamos, aceptación de la gente tiene. ¿Por qué crees que es esto? No, yo creo que hay varios factores. Digo, hay un componente que tiene que ver con el peronismo, ¿no? Con lo que alguna vez fue el peronismo. También es cierto que cuando uno ve la evolución de esos circuitos, ¿no? Los circuitos que están del Márquez para el Buen Aire, también ha habido una merma en el voto oficialista, sobre todo cuando uno ve la elección del 2017, que fue la elección que Juntos por el Cambio le ganamos al oficialismo local, y lo mismo pasó en la PASO del 21, donde también se ganó en la PASO, después se perdió en la general, pero ahí hay un cambio, y después también tiene que haber una responsabilidad nuestra y eso es algo que yo intento hacer mucho, que es caminar y recorrer y tener presencia en esos lugares. Porque a veces cuando vos no tenés presencia... Vos sos de San Martín. Yo soy de San Martín, de Villa Ballester, milito en política en San Martín desde el año 89. Yo cumplí 48 el otro día, el 16, así que son casi... Sí, feliz cumpleaños atrasado. Muchas gracias. Son un poquito más de 30 años de participación en política. Incluso vi la evolución y la involución de muchas zonas de San Martín. Nosotros tenemos una mirada mucho más integral, un plan, por ejemplo, para lo que es, para hablar de otra zona, pero todo lo que es Villa Maipú, Villa Lynch, que son fronterizos, digámoslo así, con la ciudad de Buenos Aires, donde hay un montón de oportunidades de desarrollo, lugares que fueron industriales, pero hoy tenés mucho lugar abandonado, fábricas incluso algunas están tomadas y demás. Bueno, poder recuperar todo eso, porque la ciudad de Buenos Aires tiende a crecer naturalmente para fuera de sus límites. Entonces, ahí San Martín tiene una oportunidad. A ver, decía al comienzo del programa que sos uno de los tantos candidatos, digamos, de la fuerza de ustedes, ¿no? Del espacio de ustedes. ¿No crees que la cantidad de candidatos que hay en San Martín confunde al electorado, digamos, porque vos hablás y también te decía recién que vos sos de San Martín y bueno, hablás con cierta autoridad, digamos, pero hay otros que no lo son tanto o no conocen tanto San Martín, digamos, uno los ve en este último tiempo recorriendo. Sí, mira, yo creo en eso que una cosa que me pasa en el contacto con la gente es a veces la agenda de los políticos no tiene nada que ver con la realidad de la gente, ¿no? Hoy no es una preocupación. Ayer estuve en una reunión en Villa Ballester con vecinos por el tema de la inseguridad. Y se hablaba de inseguridad, se hablaba de las preocupaciones de un vecino que tiene que guardar el auto a la noche y tiene miedo, que hasta que el hijo no le escribe no se va a dormir tranquilo. Nadie me hablaba de candidaturas, de las PASO, ¿no? A veces creo que nosotros en la ansiedad lógica, porque digo, todos tenemos vocación de poder genuina, yo quiero ser intendente para transformar las cosas y para eso tengo que ganar una elección y son las reglas del juego de la política, pero a veces me parece que nos metemos muy para adentro y no terminamos de ver que la angustia, vos hablabas en tu editorial, la angustia hoy de la gente en San Martín y en otros lugares también, pasa por la situación económica,
y pasa por el conurbano fundamentalmente y San Martín mucho más, por la inseguridad. Son las dos cosas que ve como amenaza permanente. Y yo no veo que ningún candidato tenga la solución mágica para eso, digamos. Y creo que eso se soluciona, digamos, con una convocatoria política general, digamos, en donde haya una especie de consenso que, por otro lado, tampoco lo veo que pueda existir, digamos, ¿no? Porque tenemos sectores más radicalizados, al menos de la fuerza de ustedes, más radicalizados, que con la mano dura, otros que son más dialoguistas, digamos. Veo que está complicada la situación y la dirigencia política no toma conciencia de eso. Bueno, es tan así, María Eugenia Vidal tiene una frase que dice: la política se está convirtiendo en un circo donde la gente de espectador está afuera, ni siquiera está dentro de la carpa. Y creo que eso es un gran riesgo, y por eso también crecen y surgen expresiones nuevas que uno puede respetarlas, yo no comparto la verdad, pero que proponen desde la antipolítica, y hablo de Javier Milei y de muchas expresiones similares, que proponen, digamos, canalizar la bronca de la gente. A mí pasa mucho que yo pregunto cuando encuentro sobre todo gente joven que dice yo lo voy a votar a Milei o que le gusta a Milei. Y cuando vos hablás un poco, ni siquiera es un tema ideológico. No es que son liberales. Está bien, pero el problema ya es Milei, digamos, si es que lo fuese, ¿no? Pero por otro lado, se genera más problema cuando sectores, digamos, de la política, para sacarle voto a Milei, se ponen por encima de ese discurso de Milei. Yo coincido con vos, todo eso genera una confusión y no genera una conversación. Nosotros acá estamos dialogando. Lo que está pasando muchas veces es que no se genera una conversación, se genera un griterío donde yo digo mi verdad a los gritos, vos decís la tuya, no nos escuchamos, y eso me parece que también reafirma en muchos sectores de la sociedad el enojo hacia la política en general. Por supuesto que el gobierno se lleva la peor parte porque el gobierno tiene la responsabilidad de gobernar y también creo que hay que decirlo, este triunvirato que nos gobierna hoy, Cristina Fernández, Sergio Massa y Alberto Fernández, no parece estar en su mejor momento. Yo a veces los escucho hablar, algunos hablan como si no fueran parte del gobierno, ¿no? Entonces, y hablan, el otro día escuchaba en un acto que decían lo que vamos a hacer el 11 de diciembre del 23. Lo decía gente que hoy tiene... Bueno, pasa lo mismo del lado del espacio de ustedes, digamos. Con la economía muchos hablan hoy cosas que no pudieron solucionar en su momento tampoco. Me parece que, cuando hablo de toda la dirigencia política, me parece que entran todos en una... No, es que el enojo de la gente está, digamos, no siempre distingue. Yo digo, le pone más carga al que tiene responsabilidad de gobierno y es lógico. Pero ese enojo con la actitud, por eso digo, te lo digo desde mi ansiedad, la disimulo, la controlo, pero también tengo las ansiedades lógicas de que queremos saber cómo vamos a terminar organizados, sobre todo porque hay que entender que yo creo que una cosa que hay que tener clara es ganar la elección no es el objetivo final. No es el fin, es el medio para. Es decir, yo tengo que ganar una elección porque quiero ser intendente. Y después tienen que gobernar. Y quiero ser intendente para transformar y gobernar, que es la parte, te digo, claro, es la parte que más me gusta, digamos, porque es donde yo humildemente creo que tengo una experiencia para aportar a San Martín, experiencia de gestión. A mí me han tocado lugares como la provincia de Buenos Aires, cuando fui ministro, administré 3 veces el presupuesto de San Martín, una planta de empleados más o menos del mismo tamaño, pero distribuida en toda una provincia. Lo mismo me pasó en la ciudad de Buenos Aires. Yo vengo a aportar eso con la mejor de las voluntades, porque creo que se puede hacer aparte. Yo cada vez que paso por una esquina y veo una situación, digo, acá yo podría hacer esto, acá es llamar por teléfono a uno para que venga, de las cosas más simples. Y después hay cosas más integrales, y hablamos de la seguridad, que tienen que ver con vos decías, soluciones mágicas. Yo lo digo en cada reunión con vecinos, esto no se arregla el día 1, pero hay que tener la voluntad política de encarar el tema de la seguridad. Yo creo que la gestión actual no lo tiene porque es un tema que los incomoda ideológicamente, tanto la provincia como el municipio. Y también está la policía de por medio, pero no quiero hablar de ese tema en este momento, ya para ir culminando porque me están apurando de acá. ¿Te incomoda a vos la situación que hoy tiene Juntos por el Cambio o Cambiemos en cuanto a esta incertidumbre que se dio para adentro, digamos, y en donde ustedes mismos por ahí en algunos casos no saben qué es lo que va a pasar? No, sin duda que la incertidumbre afecta, y ya te digo, si uno tuviera más claro cómo siguen los escenarios, también tendría más claro mucho de las acciones. Lo que nosotros tenemos claro como equipo en San Martín es que vamos a dar la pelea, yo voy a ser precandidato, estamos convencidos de que se puede mejorar San Martín, y en eso tenemos una coherencia para atrás. Yo a veces digo, uno no es tanto lo que dice, sino lo que hizo o lo que hace. Nosotros hace muchísimos años que venimos en el espacio, yo empecé en el 2007, reconstruimos el PRO San Martín 2012, que prácticamente no estaba desactivado, demostramos que se puede ganar una elección como la del 17 y sostuvimos nuestro trabajo aún cuando nos tocó perder alguna elección. Entonces,
Todo eso y todo ese equipo y esas ganas están puestas para el servicio de esta transformación. ¿Crees que Ritondo va a mantener su candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Sí, claro, yo espero que sí. Estamos trabajando muy fuerte con eso. Yo creo que es la persona más preparada para ser candidato a gobernador, porque conoce la provincia como ninguno de los precandidatos y porque aparte ya estuvo y demostró que se puede hacer transformaciones en un área que es clave y sensible como la seguridad. Santiago, te agradezco mucho haber venido. No vamos a seguir viendo, calculo, porque todavía esto es mucho por hablar. De mucho tránsito. Gracias por tu presencia aquí. No, gracias a vos. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con este Ciertos y Errores del día de hoy. Nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Completamos el 100% de la red de cloacas y el 95% de agua potable. Municipio de Morón, corazón del oeste. De nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra historia, de que nos elijas como hace 50 años. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Ya está en nuestros estudios Claudio Lozano, ya en un ratito vamos a charlar con él, pero no sin antes mostrarle, tuvimos la posibilidad, ahora le vamos a mostrar, de tener unas expresiones de la ministra María Tolosa Paz, y esto fue antes de conocerse lo que manifestó la propia Cristina Kirchner, ¿no? Porque insisto, había, como lo dije al principio del programa, había mucha incertidumbre en función de que la posibilidad de que ella anunciase su candidatura, que finalmente no fue, ¿no? Así que calculo que se habrá sorprendido Tolosa Paz posterior a haber dicho lo que dijo. Escuchen lo que decía Tolosa Paz. Hay que escucharla a Cristina y no hay que aferrarse a esa idea que todos tenemos, ¿no? Porque es una dirigente que tiene un peso enorme, pero claramente viene dando señales de que tiene que haber un proceso diferente y creo que tenemos buenos candidatos. Yo estoy convencida de que el Chivo Rossi, Daniel Scioli, el propio Juan van a tener obviamente esos tres que ya dijeron que quieren ser. Yo los quiero ver en la cancha jugando con reglas de juego claras que permitan ampliar el frente político, y lo más importante que tenemos que hacer aquí en el Congreso y en la inscripción del frente es la representación de las minorías. Las minorías tienen que estar expresadas en el frente político. El que gana conduce, el que pierde acompaña, pero lo más importante es que el partido del 13 de agosto lo dirigen Alberto y Cristina, y que esa dirección técnica tiene que garantizar titulares, suplentes, aguateros, utileros, masajistas, como cualquier partido, buscar los mejores jugadores para ganar el 13 de agosto y encolumnarnos todos atrás de ese gran equipo del 13 para poder jugar el partido el 22 de octubre. Axel es el gobernador que obviamente lleva adelante la posibilidad de ganar el frente de todos en la provincia de Buenos Aires, pero me parece que Axel también sabe, como sabemos todos, que hasta que esa dirección técnica no diga cuál es
el equipo que va a jugar en la provincia de Buenos Aires y cuál es el equipo nacional, el destino de la provincia de Buenos Aires está atado a la nacional, con lo cual Axel dijo, yo estoy preparado para jugar este equipo, también dijo, tenemos que esperar lo que diga Cristina. Entonces yo creo que está todo hermanado. Cuando se defina la cancha del 13 de agosto a nivel nacional, se define la cancha de juego de la provincia de Buenos Aires y ahí vamos a estar todos apoyando a esa dirección técnica que nos va a decir dónde juega cada uno. Muy futbolera la ministra ahí en sus definiciones en cuanto a las candidaturas que tienen a mal traer no solo al Frente de Todos, sino a todas las fuerzas políticas, ¿no? Y en particular, como recién lo veíamos con López Medrano, a Juntos por el Cambio, a Cambiemos, al PRO. Me acompaña, como dije hace un rato, Claudio Lozano, que es funcionario del Banco Nación, pero por sobre todas las cosas es candidato, uno de los candidatos del Frente de Todos, ¿no? Y tengo una particularidad que se la voy a preguntar a él, porque Claudio tiene esa cosa de que para afuera muchos los ven como un hombre, digamos, de convicciones, de principios, digamos, que esta renuncia que él tuvo en el Banco Nación tiene que ver con esa función o con esa idea que ha venido trayendo desde hace mucho tiempo, pero por otro lado hay algunos que manifiestan que este tipo de situaciones, digamos, dentro del Frente de Todos, sirve como para dividir al peronismo, digamos, ¿no? Nada. Claudio, gracias por charlar un ratito con nosotros. No, faltaba más. Gracias por invitarme. Bueno, un poco eso, ¿no? ¿Cómo vos ves la situación hoy actual del Frente de Todos? Bueno, es una situación difícil porque la gestión de gobierno se ha apartado sustancialmente de lo que han sido los objetivos iniciales, las expectativas que buena parte de la población que nos votó puso en nuestra propuesta original del 2019. Claramente el Frente nació como una alternativa popular frente a la devastación y el ajuste neoliberal del macrismo, y la verdad que la gestión actual, en el marco de la subordinación a las metas y el acuerdo con el fondo y a los dueños de la soja, básicamente nos ha transformado en una variante del ajuste. Por lo tanto, terminamos el año 2022 y comenzamos el 2023 con caída de salarios, caída de jubilaciones, recorte de planes sociales, recortes a las provincias y demás, y en un proceso donde la pobreza no deja de subir en la Argentina. Por lo tanto, digo, en ese sentido es una situación compleja, en donde lo que está claro que en tanto se ha tergiversado el rumbo que teníamos que tener, claramente hace falta una discusión profunda respecto a qué vamos a encarnar como propuesta en el 2023. Claramente, por lo menos nosotros, y esa es la razón por la cual nosotros hemos planteado una precandidatura presidencial, es abrir un debate, porque lo que hay que hacer no tiene nada que ver con lo que se está haciendo. Así que en este sentido, bienvenido el debate y la necesidad de profundizarlo para volver a convocar al pueblo argentino algo distinto que lo que parece decirle, por un lado, a la oposición política y hasta el propio gobierno con lo que hace, que es el horizonte es más ajuste, por lo tanto más sufrimiento social, no hay perspectiva de desarrollo para el conjunto de la Argentina. Nosotros creemos que eso no solo que es una receta agotada que le da respuesta a muy pocos, sino que realmente es un profundo error y algo que solamente está sostenido en algunos intereses muy minoritarios. A ver, ¿crees que esa desviación, si se quiere, del rumbo económico que al menos gran parte de la sociedad tenía en vistas a este gobierno y en particular a la gestión de Alberto Fernández, se empezó a notar a partir de la indecisión o de la mala decisión que hubo con la empresa Vicentín? Sí, yo te diría que Vicentín es casi un símbolo de cierta lógica del gobierno. Una lógica muy ambivalente, contradictoria, donde está 2 pasos para adelante y 3 para atrás, pero al mismo tiempo también una evidencia de improvisación. El caso Vicentín, que aparte me tuvo como uno de los... Por eso vos eras uno de los hombres que planteaba la estatización. En realidad no, nunca planteé la estatización. Lo que sí planteé fue la necesidad de construir una empresa
pública no estatal de carácter mixto, donde participara el Estado, los productores agropecuarios y las cooperativas, que eran los que estaban involucrados en la crisis de Vicentín. Y que esa empresa podía servir a su vez como un ojo, como un testigo del funcionamiento de un comercio exterior de granos que es completamente opaco y en donde la Argentina pierde mucho dinero, muchas divisas y mucha recaudación fiscal, ¿no? Recaudación tributaria. Pero casualmente ese es un caso en donde además de esta situación contradictoria donde se avanza y se retrocede, se hicieron las cosas mal. Porque para poder llegar a tomar control sobre la empresa había que evidenciar públicamente los delitos cometidos por Vicentín, informar a la comunidad, algo que hoy está mucho más claro porque los avances de las causas judiciales sobre Vicentín, tanto a nivel federal como a nivel de la provincia de Santa Fe han sido impresionantes. Claro. Y hoy está involucrado tanto el directorio anterior como buena parte de los que conformaban el directorio de la empresa. Nosotros en el Banco Nación hicimos un sumario interno que implicó relevar 3 gerentes a nivel de la conducción del banco, el gerente de Reconquista, el gerente de la provincia de Santa Fe, suspender aproximadamente unos 15, 20 funcionarios. Claramente había niveles de connivencia, digamos, con el gobierno nacional, con el directorio anterior y de parte de la línea del banco, que claramente habían hecho que Vicentín fuera una violación absoluta. ¿Debió ser más enfático el gobierno en cuanto a poner sobre la mesa todo esto? Digamos? Sí, el gobierno no puso sobre la mesa como lo debería haber puesto, de manera tal de que la comunidad tuviera, digo, para poner un caso, se dijeron tantas pavadas frente al hecho de la expropiación, en donde uno de los argumentos, recuerdo, era de la oposición, decir que si hacíamos esto íbamos a quedar mal ante el mundo, porque asimilaban la expropiación, que forma parte de nuestra Constitución Nacional, la posibilidad de expropiar, con el tema de que éramos Venezuela. Ahora, el principal acreedor extranjero, porque Vicentín defraudó a unos cuantos bancos extranjeros, el principal acreedor extranjero era el Banco Mundial. El Banco Mundial era el principal acreedor extranjero de Vicentín y fue el primero que puso en marcha una investigación en Nueva York para ver a dónde había ido el dinero, investigando todos los paraísos fiscales. Digo, la verdad que el nivel de ignorancia que se manejó dónde fue el dinero? Tema, ¿Se sabe dónde fue el dinero? Y el dinero sirvió, Vicentín desde el 2012 en adelante puso en marcha un proceso de vaciamiento de la empresa local, que era el centro del grupo, para trasladar buena parte de su estructura a Uruguay, en el marco de lo que se llamaba el holding Vicentín Family Group. Y en realidad lo que conformó fue una empresa Vicentín local que era una cáscara donde lo único que había era deuda. Por eso incluso había que haber expropiado todo el grupo, no solamente la empresa aquí. Errores impresionantes de un gobierno improvisado. Te llevo más a la actualidad, si se quiere, digamos. Hoy, la vicepresidenta dio a conocer un informe en donde, digamos, muestra de la Auditoría General de la Nación, donde muestra las irregularidades que tuvo que ver con la toma de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opinas de eso vos? Bueno, en realidad no es que opino. Lo que está diciendo la auditoría, yo lo denuncié en el 2018. Hice una presentación judicial en el 2018 y en el 2019. El fiscal Dilelo, en ese momento, imputó al en ese momento presidente Mauricio Macri y le pidió al juez Ercolini que pusiera en marcha un conjunto de investigaciones para demostrar esa situación. Ahora, todos esos argumentos que en aquel momento propuse y que sigo teniendo hoy, una presentación judicial en el juzgado del doctor Martín Cormick, planteando el tema de la absoluta nulidad que tiene el endeudamiento desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Argentina. Se violaron todas las normas procedimentales, tanto administrativas, jurídicas y constitucionales. No tenían facultades para tomar ese crédito del modo en que lo hicieron y a la vez el propio fondo en el crédito violó una y otra vez el estatuto que regula la relación entre los estados socios del fondo y el propio Fondo Monetario. Argentina no hizo uso
uso de ninguna de las cosas que podría haber hecho uso para tener una negociación mucho más razonable. Claro. Te diría más, hoy hay un informe del Banco Central que demuestra la malversación, un informe de la Oficina Anticorrupción que demuestra la inconstitucionalidad, la ilegalidad y la asociación ilícita, un informe de la Sindicatura General de la Nación, nada de eso un informe de la Procuración, un informe de la Procuración del Tesoro y ahora de la Auditoría. Todos organismos públicos que dicen que esto es nulo y acá el Poder Ejecutivo no hizo nada. Sin embargo, ese acuerdo, ahora estamos esperando, digamos, que el Fondo Monetario nos mande plata, digamos, para... El gobierno validó ya, con su comportamiento, validó esa situación. Ahora, para un próximo gobierno, todas estas herramientas, y espero que el juez Martín Cormick, que tiene a su cargo la definición sobre el último amparo que presentamos, pidiendo que se expida sobre la nulidad de la deuda, efectivamente lo haga, porque va a ser una herramienta central para rediscutir con el fondo las condiciones en las que ¿Vos crees que puede haber una nueva refinanciación o renegociación con el Fondo? No es que puede, debe haberla porque Argentina no puede tener un corset sobre su política económica de acá al 2034 pero como establece. En un supuesto en que, no sé, podría ser los libertarios sean gobierno, creo que esto no va a ser factible. Hubo una frase muy inteligente que dijo el Pepe Mujica hace muy poquito sobre cuando le preguntaron por el fenómeno Milei, dijo: el fenómeno son ustedes porque le dan pelota. La verdad, la cantidad de pavadas que dicen estos muchachos no tienen nombre. Yo confío plenamente en que el pueblo argentino no va a darle oído a semejante tipo de tonterías. Creo sí que hay mucha bronca con la política. Mucha. Y creo que eso es lo único que se canaliza por ahí de manera absolutamente inadecuada, porque claramente hay una evidencia, sobre todo después de 2 mandatos de signo distinto y con evidencia de fracaso. Hay una parte muy importante de la población que dice: ¿a dónde vamos con esto? Claudio, ¿cómo se resuelve la economía en nuestro país? ¿Cómo se soluciona el tema de la inflación? Te lo pregunto a vos, digamos, porque vos sos un economista, digamos, y desde el campo popular, digamos, ¿no? Porque ahí es como que uno... Lo que tiene que quedar claro es que las situaciones inflacionarias de esta magnitud no se resuelven nunca con ninguna terapia gradual. Necesitan una terapia de shock. Esto existió. Lo hizo Brasil con el Plan Real, lo hizo la Argentina en algún momento con el Austral, lo hizo antes Helvar y lo hizo también la convertibilidad. Es decir, después cada una tuvo su suerte, pero digamos, no se puede resolver con ninguna estrategia gradual. Necesita una estrategia que quiebre la inercia inflacionaria y eso obliga a congelar. Pero para eso tenés que tener aval político. Por supuesto, por eso este gobierno ya a esta altura no tiene capacidad de hacer nada, con un agravante, que acá parece que nos asombramos de que la inflación haya tenido la escalada que tuvo, cuando en realidad el acuerdo con el fondo no tiene como objetivo frenar la inflación, tiene como objetivo un shock inflacionario que induzca un proceso recesivo para que la Argentina se estanque, disponga de dólares y tenga capacidad de pago. Ahora, era evidente que si yo a una Argentina que estaba funcionando al 50% anual le pongo como recomendación devaluar, aumentar tarifas y subir la tasa de interés, le estoy echando nafta al fuego y estoy subiendo un escalón y pasamos del 50% anual en un año con el fondo a más del 100%. Tuvimos 8,4% en abril y la solución es poner la tasa de interés en 152% anual. Es un disparate, no tiene ninguna lógica, excepto la lógica de un organismo para el cual que la Argentina se estanque es funcional a que haya dólares. Porque Argentina cuando crece compra en el exterior y consume dólares. Como lo que quieren es que la Argentina solo se preocupe por pagar, bueno, es que nos recomiendan esto. Ahora, el problema no es lo que ellos recomiendan, es lo que nosotros aceptamos. Lo que aceptás. ¿Y el shock ese que vos hablás, en qué consistiría? Mirá, vos necesitás resolver 3 cuestiones. Uno, los precios internos en la Argentina de productos vinculados claramente con la canasta familiar, que tienen que ver con el trigo, con su correlato en el pan, en la harina, en los fideos, etcétera, el maíz, con su correlato en el alimento de los pollos, de los cerdos y demás, la soja, la carne y la energía,
son todas cuestiones en donde Argentina tiene costos de producción muy por debajo de los costos internacionales. Por lo tanto, no se puede permitir que esos precios sean arrastrados por el precio internacional. Hay que establecer instrumentos de política que diferencien precios internacionales de internos, garantizando el abastecimiento en el mercado doméstico y, en todo caso, lo que se exporta tenga la renta que corresponde. Esa diferenciación este gobierno no la hizo nunca. Eso hay distintos, desde fondos compensatorios, retenciones, cupos, hay diferentes cuestiones. Pero ese primer tema es clave para que un conjunto de precios no se vayan al demonio como se han ido. Claro, pero Segundo tema es el tema de que los principales mercados de la Argentina tienen niveles de concentración brutales, es decir, son imperfectos desde el punto de vista de la teoría económica, es decir, no tienen competencia. Claro. Por lo tanto, se necesita un control, no del Estado, un control comunitario de las cadenas de producción. En una cadena de producción no solo tenés al que fija las condiciones, tenés a pequeños y medianos empresarios, a cooperativas, a consumidores, a trabajadores. Ahí tiene que haber una mesa compartida por cadena de producción donde los ojos sobre lo que está ocurriendo los pongan todos. Eso permite que el Estado regule utilizando la fuerza de la ley de abastecimiento, de la ley de defensa de la competencia y demás, cosa que tampoco se ha hecho. Se cree que conversando con los que dominan cada cadena vamos a resolver el problema. Los que dominan cada cadena hacen su juego y se ríen de los acuerdos que le plantea el gobierno. Entonces, diferenciar internos de internacionales, control comunitario sobre las cadenas de producción. Y el otro, hay que congelar por un año el sistema de precios. Hay que congelarlo, tipo de cambio, tarifas, tasas de interés y demás, si no, no se puede, porque hay una inercia que se construye en el proceso inflacionario donde todos remarcan, algunos más, otros menos. Pero por lo tanto, ¿qué hizo Helbar? Congeló. ¿Qué hizo el Austral? Congeló. ¿Qué hizo Cavallo? Congeló. Digamos, ¿qué hizo el Plan Real en su momento en Brasil? Congeló. No hay terapia gradual para una situación de esta naturaleza. Claudio, la última y cortita. Ya sin la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata, ¿cómo ves el panorama dentro del frente, digamos? Lo que veo es primero creo que la hoy... ¿Es mejor o es peor? Esa sería la pregunta que se trabaja. ¿Es mejor o es peor que se ha trabajado Cristina? Yo la verdad que lo que creo es que ella lo dijo hace rato. Mi preocupación es por qué hay dirigentes que han seguido y siguen aún después de la carta última especulando con que todavía no dijo la última palabra. Y me parece que estamos perdiendo tiempo porque lo que ella está diciendo es mucho más importante que simplemente el hecho de no ser candidata. Ella está diciendo que hay un conjunto de factores de poder que están vaciando de contenido popular y democrático a las instituciones de la Argentina y que se necesita un nivel de unidad política y de consenso sobre una propuesta para poder llevar adelante transformaciones que nos devuelvan el país que nos merecemos. Estamos perdiendo tiempo para hacer eso, que es lo que hay que hacer para garantizar un futuro distinto. Claudio, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Claudio Lozano, candidato a presidente, precandidato a presidente por el Frente de Todos, calculo, digamos, porque esto se va a definir, si es así, o si es de otra manera en los próximos días. Nosotros vamos a una pausa y ya entramos en la parte final de este programa. En nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Completamos el 100% de la red de cloacas y el 95% de agua potable. Municipio de Morón, corazón del oeste. De nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro trabajo.
nos elijas como hace 50 años. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Continuamos con este aciertos y errores del día de hoy, ya en el último bloque, pero no queríamos dejar de charlar de un tema que viene preocupando, quizás no con tanta fuerza, porque bueno, tiene que ver también con la interna gremial todo esto, ¿no? Pero se está llevando adelante, es la tercera jornada de lucha impulsada por la oposición docente, por la multicolor, más precisamente de SUTEBA, y tiene altos niveles de adhesión. Me acompaña en este bloque Paula Ackerfeld, que es de la multicolor, de SUTEBA de la multicolor, y es de la localidad de Tigre. Más que nada, charlar un ratito con ella para que nos cuente en qué consiste esta medida de fuerza que están llevando adelante y qué involucra a las escuelas bonaerenses, ¿no? Antes que nada, gracias por charlar con nosotros, Paula. Como decís, hoy estamos protagonizando la segunda jornada de un paro de 48 horas. Realizamos a fines del mes pasado también una jornada de 48 horas de paro con muy alto acatamiento, no solamente en las seccionales conducidas por la multicolor, sino en el conjunto de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, vos un poco mencionabas esto de la interna gremial. Yo creo que más bien tiene que ver con que la mayoría de la docencia está sufriendo el golpe de la inflación. Estamos viendo que los salarios no alcanzan, que el salario de una maestra está por debajo de la línea de pobreza, sumado a la realidad de nuestros propios estudiantes, de las condiciones de infraestructura de las escuelas, y es por esto que se está expresando este alto acatamiento, digamos, ¿no? Porque somos los únicos que estamos convocando a medidas que expresen parte de lo que se está viviendo en las escuelas. Claro, a ver, yo manifestaba lo de la interna gremial sencillamente porque esto no está teniendo demasiado estado público, ¿no? En función de que uno por ahí, o la gente en su gran mayoría, asocia a SUTEBA con Baradel, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires. Y entonces, al no tenerlo a él, digamos, en un lugar de confrontación o de lucha, como en este caso están llevando adelante ustedes, pareciera que no tiene esa repercusión, digamos, ¿no? Sí, es tal cual como vos estás planteando, porque bueno, digamos, provincialmente SUTEBA está conducido por Baradel, por la lista celeste, pero no están convocando a ningún tipo de instancia, que es parte de lo que nosotros estamos reclamando desde todos los distritos, que es que se convoquen asambleas, que se pueda votar, digamos, un plan de lucha, porque la realidad es esa, o sea, que perdemos todos los días contra la inflación, que las escuelas se caen a pedazos, y sobre todo que estamos viendo cómo esto está impactando sobre las familias y sobre los estudiantes. Estamos viendo a nuestros alumnos hundidos en la pobreza. Bueno, de hecho, en estos días se están llevando adelante las movilizaciones de los movimientos sociales, piqueteros y demás contra el hambre, y eso lo vemos todos los días. Vemos cómo llegan chicos a nuestras escuelas con hambre, cómo tienen que dejar de estudiar. Vemos la situación en las familias, por eso también estamos reclamando que el servicio alimentario escolar que se ofrece en las escuelas sea universal, es decir, que se ofrezca en todas las escuelas, que sea nutritivo, que haya becas para que los chicos no tengan que dejar de estudiar y que haya más presupuesto para educación, ¿no? ¿Han tenido algún tipo de respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Educación?
Mira, lamentablemente la única respuesta del gobierno de Kicillof fue aprietes y amenazas. Ya desde la jornada anterior de paro empezaron a decir que iba a ir a descuento, que iban a pasar falta injustificada. Por eso la semana pasada nos movilizamos al Ministerio de Educación, reclamamos que nos puedan atender y la verdad es que no dieron ninguna respuesta a nuestros reclamos, y en este paro estamos viendo nuevamente cómo a las docentes que están parando masivamente en las escuelas, el gobierno lo único que ofrece son amenazas. Así que no, la verdad es que necesitamos respuestas urgentes, porque esto es una cuestión que, digamos, día a día empeora y no tenemos ninguna respuesta. Más allá de todo lo que vos planteás, la apertura del diálogo sería, en principio, una muestra para que ustedes levanten la medida de fuerza. En principio, esta medida es de 48 horas y vamos a resolver cómo continuar. Es decir, no estamos en un paro por tiempo indeterminado, ni mucho menos, pero sí, obviamente, estamos a la espera de algún tipo de respuesta por parte del gobierno. ¿Cuál es la expectativa que ustedes en particular tienen de esa posible respuesta? Y nosotros estamos reclamando, por un lado, que el salario de una maestra sea igual a la canasta familiar. Hoy estamos trabajando 2 o 3 cargos para llegar a fin de mes. ¿Cuánto gana una maestra? Perdón, ¿cuánto gana una maestra hoy? Sí. Hoy una docente que recién se inicia está cobrando 140.000 pesos, cuando estamos hablando de una canasta de 200.000 pesos. Es decir, que son salarios de pobreza y que obligan a que tengamos que trabajar muchísima cantidad de horas, que eso empeora además la calidad educativa. Después en las elecciones no se habla de la calidad educativa y demás, pero no hay calidad educativa. Ahora hay compañeras que están trabajando 10 horas por la reforma de la quinta hora, entonces tienen que trabajar 2 cargos más la quinta hora, son 10 horas de trabajo, no hay manera de que se pueda planificar, pensar las clases, corregir. O sea, esto queda descubierto que a nadie le importa, digamos, la calidad educativa, porque nuestros chicos vienen a las escuelas con hambre y porque las docentes tenemos un nivel de sobrecarga que no podemos pensar la mejor manera de dar las clases, la pedagogía, ni mucho menos. Hay algunos estudios que manifiestan que hay una cierta precariedad, digamos, en la formación de los alumnos, digamos. ¿Ustedes lo notan a esto también? ¿Y qué es lo que lo origina, digamos, no? Sí, nosotros lo que notamos es que la crisis social tiene un impacto muy grande en nuestros estudiantes. Esto lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, cuando las que sostuvimos la continuidad pedagógica de los chicos fuimos nosotras, sin recursos, sin dispositivos, sin absolutamente nada, donde las familias también estuvieron muy afectadas por la crisis social. Entonces, si estamos hablando de que hay 4 millones de chicos que tienen hambre en nuestro país, ¿de qué vamos a hablar en términos de aprendizaje? O sea, no hay posibilidad que un chico aprenda si tiene hambre, si va descalzo, si va con frío. Y el Estado y ningún gobierno, porque ayer de hecho paramos con ADEMIS, los docentes de Capital, es decir, de ninguno de los dos lados de la General Paz, resuelve esta situación, ¿no? Entonces, por empezar, tiene que haber respuestas a la situación social de los estudiantes y las familias para poder pensar en términos de la calidad educativa. ¿Ven que esta precariedad o esta pobreza que se acrecienta también deriva en el traslado de alumnos que tenían una formación privada, digamos, y van a las escuelas estatales? Hay muchos estudiantes o sea, la matrícula de la escuela pública está creciendo en estos momentos. Justamente por la crisis hay muchas familias que antes pagaban una escuela privada que ahora no la pueden pagar. Ahora, el Estado, digamos, sigue subsidiando escuelas privadas, muchas de ellas son confesionales y la escuela pública está totalmente desfinanciada. Pero bueno, esto tiene que ver también con prioridades, con todo el dinero que se destina al FMI, con justamente que los que están ganando en Argentina son los grandes empresarios y no hay ningún tipo de presupuesto ni planificación para la educación, para la salud, para el trabajo. Paula, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores, muy clarita, y ojalá, digamos, encuentren respuesta lo más pronto posible, debido a que, bueno, no tiene, o sea, involucra ni más ni menos que a la educación de nuestros jóvenes, de nuestros chicos. Gracias, No, muchas gracias a ustedes.
Nosotros nos empezamos a ir ya de este programa que, bueno, hemos pasado por los distintos lados, ¿no? Hemos hablado de política, hemos hablado de economía, hemos hablado de gremialismo también. De esto se trata el Aciertos y Errores. Nos encontramos la semana que viene. Han sido muy amables por estar del otro lado.